Yo voy a estar pasando el micrófono, voy a estar preguntando quién quiere hablar, quién quiere preguntar. Vamos a estar pasando el micrófono, así que los espero, los estoy mirando a todos. Vayan anotando, escuchen bien lo que tienen para decir nuestros speakers en la tarde de hoy, porque los queremos escuchar sus preguntas. Bueno, muy bien, voy a empezar a presentar entonces a nuestros speakers. Voy a invitar en primer lugar a pasar a José Ciaba Serrate. Lo recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Está mejor. Les voy contando. José es economista, titular del estudio Ciaba Serrate, es profesor en UBA, UCEMA y en el Instituto Argentino del Mercado de Capitales. Además es Premio CONEX 2017 en análisis económico. Presento al segundo speaker entonces, él es Leonardo Chialva y lo recibimos por favor con otro aplauso. Leonardo es socio de Delfos Investment, contador público, es máster en International Business de EAE Business School y además es CFA Charter Holder. Les cuento un poco cómo va a ser la dinámica, entonces yo ahora me voy a sentar al lado de ellos, cada uno va a hacer una presentación de unos 15 minutos y después hacemos la famosa ronda de preguntas en la que espero de verdad que participen, porque de nuevo los queremos escuchar, este evento es para ustedes, para que ustedes se saquen sus dudas y sus preguntas y para que podamos participar todos. Invito entonces primero a José, que se está sirviendo agua, le voy a dar unos segundos. Así toma un poquito de agua. Falta. Ahí está. Bueno, buenísimo. Bueno, cuando usted quiera. Bueno, gracias por la invitación, a ustedes por estar acá. Voy a empezar hablando algo del mundo, algo habló Fausto, voy a retomar esos temas. Creo que hay que entender que este es un momento de transición en el mundo muy importante. Es, en cierta medida, un examen de estrés real, no de los simulados que hace la banca central con los bancos. Es un examen real que ha durado mucho tiempo, como pocas veces. Terminamos el año pasado, hagamos memoria, con 7% de inflación en Estados Unidos, con tasas de corto plazo entre 0 y 0,25 y con tasas de 10 años en 1,5. Todo en términos voluntarios. El mundo enfrentó un shock durísimo en 2020, impensado. Asistimos en abril del 2020 a la caída más profunda de la economía americana en toda su historia. En el mes de abril destruyó casi el 15% de la fuerza de trabajo. 20,5 millones de puestos de trabajo fueron destruidos en abril por una decisión sanitaria que tomó preeminencia a la hora de definir la política económica. Hubo que cerrar, fruto del consejo, digamos, del Imperial College, derivado del paper del Imperial College del 15 de marzo. Los últimos 15 días de marzo se cerró todo el mundo, no solo Estados Unidos. Y ahí tuvimos una caída, un freno de la actividad que no la tuvimos nunca en toda la historia. Para que se den una idea, una destrucción del 14,5% del mercado laboral en los Estados Unidos le llevó a la Gran Depresión casi 1 año y medio producirla. Así que este es un mundo que ha recibido en poco tiempo shocks muy fuertes, muy diversos. La pandemia, después tuvimos que salir de la pandemia y la salida de la pandemia tiene un efecto inflacionario muy fuerte. Hemos tenido grandes proezas, yo creo que no hay proeza más importante, más grande y en este tono de pesimismo con el que estamos hablando, que la capacidad de desarrollar no una vacuna, sino una sucesión de vacunas tremendamente eficaces para atacar un mal que desconocíamos a comienzos del 2020. Y al terminar el 2020 ya teníamos las primeras vacunas aprobadas y con un éxito, yo diría, superior a la vacuna normal de la gripe. Y paradójicamente el éxito de esa vacuna hizo que la expansión y el estímulo a la larga terminaran siendo quizá demasiado generosos. Así que salimos de la pandemia del 2020, ya tuvimos ahí un shock muy importante. Quizás también es para destacar que no hayamos tenido ninguna crisis crediticia en ese shock. No hubo crisis ni siquiera en los mercados emergentes. Los mercados de crédito, lejos de ser un factor disruptivo, terminaron siendo un factor que contribuyó a una recuperación muy rápida de la situación internacional. La contrapartida de todo esto fue un cambio en la política económica. Hemos tenido distintas situaciones críticas, yo diría desde el 91 en adelante, que se han resuelto todas peligrosamente de la misma manera, apelando a un estímulo normalmente monetario muy generoso.
nunca se aplicó en los términos de la pandemia y esta vez, corrigiendo un poco los errores de la situación post-Lehman, asistimos a una combinación de política monetaria muy expansiva, pero fundamentalmente el elemento que nos empujó y nos sacó adelante fue la política fiscal, tremendamente expansiva en los tiempos de Trump, y cuando cambió la administración, por primera vez la aplicación de un programa muy grande, un programa de naturaleza procíclica que se aplicó con la economía ya creciendo para asegurarse que ese crecimiento fuera muy rápido, a diferencia de lo que ocurrió con Lehman, llegara al mercado laboral, mejorara la situación de los que estaban más complicados, nos pusiera lo más rápido posible en la situación de actividad anterior, pero no contento con eso, nos pusiera en una situación de pleno empleo, y para asegurarnos de que íbamos a llegar a la situación de pleno empleo, además queríamos estar por encima de la situación de pleno empleo tendencial, como si no hubiera ocurrido la pandemia, y todo eso lo logramos. Toda esa es la parte positiva, sirvió para una recuperación muy fuerte en el 2020, la recesión duró nada más que 2 meses, el bear market duró un solo mes, de febrero a marzo, el bull market comenzó el 23 de marzo, cuando todavía nos estábamos encerrando, antes de abril, en el mes de abril, donde Estados Unidos destruyó 14,5 millones de puestos de trabajo, la bolsa en Estados Unidos subió 30%. En agosto la bolsa valía más de lo que valía antes del ataque de la pandemia, lo cual parecía totalmente irracional, y a lo mejor hay gente que lo piensa ahora, pero cuando vimos la eficacia de las vacunas, nos dimos cuenta que quizás eso era tema de debate. Ahora tuvimos una primera parte de este nuevo ciclo muy vibrante. La economía, que parecía correr muy de atrás, se puso a tono, como les decía antes. Tuvimos una recuperación la más rápida también de la historia. Estamos produciendo más que antes de la pandemia, con un empleo que está un 1% por debajo. Pero en el 2021, por primera vez después de muchos años, volvimos a poner en circulación un viejo conocido que es la inflación. Y este es el año de lidiar con la inflación, y este es el examen de estrés que en la práctica los mercados internacionales están rindiendo. Por un periodo tremendamente prolongado ya, y donde yo diría, hablamos de muchísimos temas, y no nombramos el tema más importante de todos, o el más llamativo de todos, que transcurridos 6 meses no hemos tenido ni un Bear Stearns, ni un Lehman, ni un Archegos, siquiera el fondo que entró en crisis en noviembre del año pasado, cuando las condiciones eran mucho más benignas. El sistema financiero, los mercados financieros están funcionando de una manera sorprendentemente fluida. Y ese es un dato muy importante. Poniéndonos a comienzo de año y yendo ya, digamos, a la situación que estamos ahora, empezamos el año con tasas en cero. Ya hemos hecho 3 subas de tasas. En diciembre la Fed nos avisó que la prioridad cambiaba e iba a ser controlar la inflación. El mercado creyó que iba a haber 2 subas de tasas, en total medio punto a lo largo de todo este año, y así empezó el año. Y así el 3 de enero la bolsa hizo récords. A medida que fue transcurriendo el tiempo, nos fue quedando claro, porque la comunicación de la Fed está haciendo gran parte de la tarea de ajuste, que la Fed hablaba en serio y que no iban a hacer 2 subas ni las 3 que nos prometió en diciembre. Rápidamente fueron 5, 6, 7, 11 y así sucesivamente. Estamos haciendo subas, arrancamos con 1/4 punto. El proceso de normalización posterior a Lehman hubo 8 subas de 1/4 punto. Acá ya hemos tenido subas de 1/4 punto, de medio punto, de 3/4 punto, estamos esperando 3/4 punto. Estamos ajustando un proceso de inflación que existía antes de la invasión rusa a Ucrania, pero la invasión rusa a Ucrania del 24 de febrero es un shock extra adicional de naturaleza estanflacionaria, como era el COVID, fuera de programa en el momento más inoportuno. O sea que este examen de estrés tiene este aditamento, que en el fondo va a servir para probar en la práctica una tesis muy difundida, bastante razonable, de que hemos estado asistiendo los últimos años, a medida que salimos de los sucesivos problemas, con shocks de estímulo, con acumulación de deuda, con tasas muy bajas, con inflaciones muy bajas, con mucha intervención de la banca central, lo que estamos testeando ahora, si efectivamente las valuaciones de los activos financieros y de los activos reales de largo plazo en general son razonables, son una burbuja, están a mitad de camino, se sostienen, tienen sentido o no. Es un periodo desagradable, pero un periodo necesario.
Es un periodo que ya tiene 6 meses atrás. Tenemos un bear market que lo hemos certificado hace 2 semanas y es un bear market que comenzó el 3 de enero. Y les decía, en condiciones muy difíciles, mucho más complicadas que lo imaginable, después de un periodo muy largo de estímulo, después de habernos acostumbrado a lo mejor de que los problemas reales los arreglábamos de manera con instrumentos monetarios, estamos realmente testeando qué cosa tiene valor, qué cosa no tiene valor. Hemos visto algunos mercados, las criptomonedas, etcétera, en una ebullición tremenda y en un proceso de contracción típico de las criptomonedas o del Bitcoin, en el sentido que ni siquiera todavía, el Bitcoin ha caído más del 70%, ni siquiera esta caída amerita estar en el podio de las 3 caídas más grandes que ha tenido el Bitcoin. Estamos viendo un cambio notable en las condiciones financieras en el mercado inmobiliario en los Estados Unidos, donde la suba del precio de los inmuebles ha sido mucho mayor que en la crisis que generó el problema de hipotecas subprime. Estamos viendo cambios en las condiciones financieras de corto plazo muy grandes. La tasa de 10 años que estaba en 1,5 se ha más que duplicado. Es decir, estamos tocando todas las variables críticas y estamos poniendo esta vez en blanco sobre negro, estamos evaluando qué tan sólidos son las acciones, los bonos, y en el fondo lo que queremos saber es si el régimen de inflación con el cual operamos desde el año 82 para acá, pero que de los últimos, yo diría, 25 años, nos ha dado una inflación realmente muy baja, es sostenible o si hemos emigrado por errores de política, por este estímulo, etcétera, de vuelta a un régimen donde la inflación deja de ser creíble, donde lo monetario es inestable y donde la tasa de inflación ya no es 2%, sino a lo mejor algunas de las cifras que hemos estado viendo, que en los titulares de los diarios, si uno toma la inflación al consumidor, el último mes la variación interanual es 8,6%. Otros países distintos de Estados Unidos que han tenido menos estímulo, España hoy, por ejemplo, tiene un titular de inflación del orden del 10%. Otras mediciones de inflación un poco más rigurosas nos dan lecturas más bajas, pero todas exceden ampliamente la meta de inflación del 2%. Esto es, la multiplican por 3 o por 4. En esas condiciones la bolsa ha caído. Alguien puede preguntar si es una burbuja, en el fondo es un bear market y es un bear market, por lo menos hasta ahora, de los más tenues, con una caída que ni siquiera ha orillado 30% cuando el promedio normal de un bear market, no de una burbuja, es un 35% de caída. Así que estamos en el medio de este proceso, con buena parte del proceso hecho, con una complicación para la evaluación tremenda, y es que el shock de la invasión a Ucrania y básicamente las sanciones a Rusia han complicado enormemente la provisión de energía, de alimentos y de energía. El problema humanitario es grave, pero en términos económicos el faltante de energía es el elemento acá más crítico de todos. Yo me animaría a decir que si tuviéramos oferta fluida, elástica de energía, la crisis ya estaría prácticamente resuelta. Pero lo más probable es que no consigamos energía que sea capaz de sustituir en el corto plazo la que no le queremos comprar a Rusia. Y entonces va a ser muy difícil domar la inflación cuando tenemos 2 procesos que se han montado uno sobre otro. Uno genuino de inflación muy importante que existía antes de la invasión y otro que en el fondo lo que refleja la necesidad de cambiar los precios relativos y aumentar muy fuerte los precios de energía y alimentos porque es lo que en el corto plazo está faltando. No sé si estoy bien de tiempo. Tenemos 1 minutito, 2 minutitos más. Bueno, en ese minuto podríamos descender a la Argentina, país del cual se ha hablado mucho. Argentina siempre está en fases de transición. Esta es muy clara, como se dijo acá, se perdió una elección. Esa saga de los Fernández, esa creación de los Fernández, que no hacía ninguna referencia al apellido Kirchner, fue una jugada astuta que le dio al Partido Justicialista un gran triunfo en el año 2019. 2 años después, en la elección de mitad de término, el Partido Justicialista Unido, el Peronismo Unido, fue derrotado en todo el país y quizás lo que tiene más impacto fue derrotado en la provincia de Buenos Aires. Y fue derrotada en la provincia de Buenos Aires los proyectos pensados por Cristina Kirchner como continuidad. En el fondo, la saga de los Fernández era un periodo que iba a permitir calzar, uno supone, en el 2023 con algún proyecto más propio del kirchnerismo que del peronismo en general, y esos proyectos, digamos, empezaron a rodar en la provincia de Buenos Aires,
donde no hubo ajuste, hubo muchas transferencias, hubo muchos gastos disponibles y sin embargo ni Kicillof ni Máximo Kirchner consiguieron un triunfo ahí. Y culparlo a Alberto de la derrota en la provincia de Buenos Aires es en cierta medida una exageración. El problema se complicó a principio de año cuando, haciendo una evaluación de dónde estábamos parados, después de poco más de 2 años de gestión, las alternativas que tenía el gobierno de los Fernández era básicamente o un default o acordar con el fondo. 2 situaciones que a Cristina le parecen espantosas, con justa razón, pero fue incapaz en estos 2 años y monedas de llegar a una situación mejor. Entre el default y el acuerdo con el fondo, Cristina favoreció, como sabemos, el acuerdo con el fondo. No sin dejar testimonio de su profundo rechazo a través del alejamiento de su hijo Máximo y después de todos los gestos que hizo posterior, donde claramente nos indica que ella no es Alberto Fernández, etc. Pero estamos embretados y embretados mal en una situación donde el kirchnerismo tiene el capital político, donde el presidente formal es obviamente Alberto Fernández, donde hay un cortocircuito entre ambos. El peronismo ha sacado a relucir una de sus mayores tradiciones, que es esa capacidad de exhibir a la vez múltiples personalidades. Ha puesto y ha coronado, yo diría, pares y nones, digamos. Si le va bien a Alberto, Alberto va a ser redimido. Si le va mal a Alberto, Alberto va a ser castigado. Pero Alberto está atado al acuerdo con el fondo. El acuerdo con el fondo sabemos que no sirve ni siquiera para lo básico, que es generar confianza. Estamos cumpliendo la parte inflacionaria del acuerdo, mal, pero lo estamos cumpliendo. Hemos acelerado la devaluación y estamos haciendo algunos aumentos de tarifa más fuertes que el año pasado. No estamos cumpliendo la contraparte de ajuste fiscal y monetario que debería servir para compensar esto. Cristina temía que el fondo y teme que el fondo en algún momento le cancele el programa y le genere en plena campaña una situación complicada, pero el fondo ha sido increíblemente generoso, aprobando las metas del primer trimestre, como dijo Fausto, si no lo cito mal, esto no se va a cumplir tampoco y todos lo sabemos. El problema es que, como todos lo sabemos, ni siquiera el sello de calidad del fondo produce el efecto deseado. La parte más inesperada de todo esto no es el impuesto a la renta inesperada, sino que se haya podido producir una corrida en pesos que todo el mundo preveía para el año próximo con tanta antelación. Y cuando uno revisa las circunstancias en las que se ha producido, es evidente que este es el costo o uno de los costos de ese conflicto al interior de la coalición entre Cristina y el peronismo, digamos, cercano a Alberto Fernández, que cada vez va migrando, porque Cato Podi ya está con Máximo, digamos, va quedando Alberto Fernández con su lapicera, pero básicamente con su título presidencial, y con la convicción, creo yo, que él tiene muy profunda, que en última instancia Cristina lo tiene que mantener de presidente, porque la alternativa tampoco le agrada a Cristina. Quedar Cristina como presidiendo esto tampoco sirve. El problema, según yo lo veo, para ser breve, es que si uno mira a la Argentina, si uno mira el sector privado de la Argentina ha tenido un superávit de cuenta corriente de 2 puntos del producto, que se va a reducir a medio punto del producto este año, un déficit del sector público que será con intereses, etcétera, alrededor de 4 puntos del producto. O sea que la Argentina en realidad son 2 países. Un sector privado que está ajustado, que produce un superávit de 4,5 puntos, y un sector público que básicamente tiene el problema del otro lado. Cuando uno mira la deuda corporativa y la soberana, uno ve esas 2 realidades. Ahora, el sector público tiene tanto peso, tanta capacidad de llevar al país en una u otra dirección, que en el fondo al sector privado no le alcanza con hacer bien sus deberes. Falta 1 año y medio para llegar a la culminación de esto. Y como dice Guzmán, la deuda en pesos es distinta a la deuda en dólares, no hace falta reestructurarla, pero la manera de rolearla va a ser simplemente emitiendo más, con una tasa de inflación que es muy, muy alta, con una economía que todos han decidido indexar. Todo el mundo ha decidido arreglar su microeconomía indexando ya sea los salarios, las colocaciones en pesos, etcétera, con lo cual esto tiene un pronóstico, digamos, de explosión inflacionaria antes o después. Se puede hacer, como decía Carlos, un Fabregas o alguna solución que va a ser adelantar una parte de ese shock y poder, sobre la base de ese adelantamiento, a lo mejor tener algún periodo de estabilidad. Muy bien, José, muchas gracias. Vamos a volver
Adelante. Vamos a volver sobre el capítulo Argentina, si les parece, en las preguntas, también preguntas sobre lo internacional. Y ahora saludamos a Leonardo Chialva. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos. Me parece que me voy a tener que parar, ¿no? Porque Adelante, si no, dale, sí. no voy a ver algunas de las filminas que traje. Que es la verdad que todo lo dicho por José, brillantemente expresado y explicado, me da pie para poner en un par de gráficos. Estoy como Juan, con el problema de pasar. No prende ninguna luz, nada. Todo prendido. Bueno, mientras lo solucionamos, digamos, todo lo que ya nos contó José, yo lo quería expresar desde el punto de vista de mercado en tres cosas que fueron las que provocaron un boom absoluto en los mercados en los últimos años de la pandemia, ¿no? Vamos a hablar de la burbuja de la pandemia. Y básicamente yo hablo de tres picos que explicaron lo sucedido. Primero, el pico de liquidez. Perfectamente explicado, no voy a ahondar, pero las tasas de interés en cero, quantitative easing, se profundizó enormemente la inyección de liquidez y eso terminó provocando, con política fiscal y monetaria expansiva, un boom que a algún lado tenía que ir a parar. Encima creo que hay un tema sociológico, la gente aburrida en la casa, con plataformas que permitían operar de manera gratuita. Ahí está, los tres picos. El de la liquidez claramente es el fundamental y es el que uno encuentra en todas las burbujas, desde los tulipanes hasta acá, o sea, podemos ir 500 años para atrás, Compañía de las Indias Orientales, absolutamente todo está explicado por las condiciones de liquidez. Después tuvimos un punto que las condiciones de liquidez que generan, como la plata te rinde cero, ¿qué haces con la plata? Te desesperás por ir a ponerla a lugares que te rindan algo. Cuando esa plata se activa, porque justamente ese es el objetivo, ¿no?, de cuando se bajan mucho las tasas y se inyecta mucha liquidez, que vos te animes a tomar decisiones para que la economía arranque, empezás a hacer inversiones bursátiles de todo tipo, comprás bonos, comprás deuda. Lo primero que arranca es la deuda, arrancan los bonos high yield, empiezan a comprimir spread, a medida que los bonos rinden poco, empezás a irte a otras cosas. Cuando la condición de liquidez se extiende en el tiempo, se termina formando la burbuja, con lo cual las valuaciones pasan a explotar. Las cosas pasan a estar carísimas. Es como yo dijera, bueno, un departamento, no conozco el mercado del real estate en Mendoza, pero vamos a decir un departamento en el mejor lugar de la ciudad de Mendoza cuesta $3.000 el metro cuadrado y de pronto, por determinadas condiciones, pasa a costar $30.000 el metro cuadrado. El departamento sigue siendo espectacular, con la mejor vista a la cordillera, a la precordillera, con la mejor 7 cocheras, lo que quieran, pero no da $30.000. Y ahí es cuando las burbujas empiezan a caer por su propio peso. Pero el tercer elemento, que fue muy importante, es el de las ganancias. Porque es tal el boom económico que vivimos durante la pandemia, no durante esos meses de la pandemia, como explicó muy bien José, sino con la salida de la pandemia, que las compañías pasaron a ganar un montón de plata. Y las acciones valen por una relación tan fácil como es P por Q. O sea, ¿cuánto gana una empresa y cuántas veces pago esa ganancia? Si yo tengo mucha plata, porque hay condiciones de liquidez que hacen que me llegue el dinero. Además tengo tiempo, internet libre, ni hablemos de lo que pasó con las criptomonedas, ni hablemos. Desde el día 1 yo digo, de ese mercado no me meto, no entiendo. Para mí no son un activo financiero, no sé qué son, hablan los expertos de la materia. Hay plata, las cosas pasan a valer mucho y las empresas además ganan plata. Entonces eso fue el condimento perfecto para que explote todo. Y ustedes vieron la hermosura de rally que hubo durante el 2020.
2021, y ahí es donde empieza la trampa de este tipo de burbuja, cuando en realidad a principios ya del 2021 empiezan a hacer techo las empresas futuristas, ¿no? Ustedes empiecen a recordar aquellas empresas que más de moda estaban, empiezan a hacer techo, algunos logran hacer doble techo, por ejemplo Tesla, pero otras, Zoom, Peloton, Teladoc, o sea que estamos hablando de transmisión esto en directo, estamos hablando de médicos por teléfono, estamos hablando de una bicicleta con un iPad, que te la vendían como si fuese un cohete a la luna. Empiezan a tropezar. Pero ahí los índices accionarios siguen subiendo porque las grandes tecnológicas, las Microsoft, las Apple, las Amazon, esas empiezan a ganar tanta plata y se acelera tanto el desarrollo tecnológico de la nube y de todo lo que ya sabemos, que la plata como que se redirecciona ahí, como son las que más ponderan en los índices, siguen tirando los índices para arriba. Pero ya la burbuja empieza a tropezar en el 2021, por más que uno no las ve en los índices accionarios. Entonces, esta combinación entra en desgracia. Entra en desgracia básicamente por lo que explicaba muy bien recién José. Ahí vimos la caída estas son las tasas de interés reales. ¿Alguien se queja hoy de que no puede ganarle a la inflación? Bueno, hoy en Estados Unidos se puede colocar plata a tasa de interés real. Yo puedo colocar plata, como es acá los SER, ¿vieron los bonos que ajustan por inflación? Bueno, me pagan algo positivo, depende del plazo, 0,5%, o me voy más cerca del 1 si tomo más riesgo de tasa y me compro algo más largo, más la inflación norteamericana. ¿Esto qué preció? Lo que decía José, primero iban a hacer 2 subas de tasa, después 4, después 8, después 11, iban a ser de 25 puntos básicos, de 50, de 75. Quiere decir que el mercado se puso a anticipar que la Reserva Federal no está bromeando, no es un chiste, no es una joda para Tinelli. O sea, está atacando el riesgo de la inflación en serio. Ergo, se terminó la liquidez. En los primeros amagues de cuando las condiciones de liquidez dejan de ser expansivas, es que la burbuja en realidad hace techo. Hacen techo las cosas de peor calidad. Lo que pasa es que la plata se recicla y se va a las cosas de mejor calidad. Y ahí es donde se inflan las grandes tecnológicas, las buenas, las fuertes, y transitamos ese camino. Las valuaciones. Bueno, acá está, por ejemplo, el ratio de cuántas veces se pagan las ganancias pasadas del índice S&P. Digamos, está clarito, ¿no? Vemos los promedios a 5 o 10 años que se ubican en torno a 13, en torno a 15. No fuimos a niveles de evaluación más cercanos a 30. Quiere decir que estábamos pagando el metro cuadrado una barbaridad. No importara si sea bueno o malo, las cosas malas valían 100 veces las ventas. Para que se den una idea, hoy Amazon vale 2 veces las ventas. 100 veces las ventas llegaron a valer algunas cosas y algunas otras llegaron a valer más de 100 veces las ventas. Todo eso se pinchó. Ustedes ven que esta liñita, bueno, no sé si puedo acá proyectar, pero cayó abruptamente y hoy podemos decir, che, el metro cuadrado vale otra vez $3.000. Las valuaciones se acomodaron, las condiciones de liquidez se pusieron restrictivas. O sea, el mercado está volviendo de alguna manera a sus bases. Es el ajuste de evaluación más rápido que hemos visto en la historia moderna del mercado norteamericano. Nunca habían ajustado tan rápido. Pasaron de estar carísimos a estar normales en condiciones extremadamente aceleradas. El tercer punto es el cabo suelto. Olvidémonos de los que voy a hablar, ustedes no lo saben, pero de lo que voy a hablar en adelante, que ya lo adelantó José, que es: ¿el mundo es el mismo o cambió? Supongamos que es el mismo. Cuando la Reserva Federal va acelerando contra el abismo y hoy todos los economistas le dicen, vas al abismo, que es la recesión. Y cada vez que fuiste contra la recesión, tuviste que volantear y dejar de subir las tasas de interés. Cuando pasa eso, cuando la Fed volantea, es el piso del mercado. Ya sea de manera discursiva, por más que todavía le quede una suba, 2 subas, pero cuando ya empieza a decirme que
se fue de mambo, ahí el mercado ya se anticipa. El mercado no sube cuando la recuperación económica ya está en marcha. El mercado se anticipa 6, 9 meses a la recesión. O sea que para cuando estamos escuchando que hay una recesión, el mercado ya hizo piso y está subiendo. Con lo cual tenemos que monitorear las condiciones de liquidez, seguir de cerca a la Fed, para ver de acá a fin de año cuándo volantea. Si es que volantea, puede que no. Si no volantea, Houston tenemos un problema. Fausto lo explicaba muy bien, todas las crisis que se dieron cada vez que la tasa de interés llegó a 5. Yo creo que hoy la barrera incluso es más baja. Pero todavía hay un cabo suelto que son las ganancias de las empresas. Los analistas siguen muy optimistas. Cuando yo miro lo que dicen los modelos de las mejores firmas de Wall Street, lo que dice el sentido común, que vamos rumbo a una recesión, porque todos los indicadores nos dicen que vamos rumbo a una recesión, en las recesiones las compañías ganan menos. Entonces, el tercer eslabón, que son las ganancias, que son las que hoy el mercado dice, no, las ganancias van a seguir muy bien. Esas ganancias se van a deteriorar. Cuando se deterioren podemos llegar a tener la última pata del mercado para abajo. Y ahí es donde vienen distintos escenarios, números. Fíjense que las ganancias estimadas todavía no hicieron nada para abajo. En cada recesión las ganancias bajaron en promedio 15%. Cuando tengamos, recuerden, ahora termina el 30 de junio el segundo trimestre, en julio se empiezan a reportar ganancias, ahí hay que ver qué es lo que dicen las compañías. Si efectivamente empezamos a escuchar de las compañías que las condiciones económicas son peores y que por ende las ganancias van a venir peor, el mercado va a tener la tercera decepción. Hasta ahora ya tuvo 2. Estaba muy caro, bajó. Había mucha liquidez, no hay más. Ganaban mucha plata, no ganan tanta plata. Esa última caída puede, en circunstancias normales, ser una oportunidad de compra y que se termine este mercado bajista. ¿Por qué digo en circunstancias normales y tardo 2 minutos en pasar esto? Después, si quieren, lo charlamos más en las preguntas. Fíjense que me voy al periodo denominado la gran inflación, del 65 al 82. No vamos a hacer un reconto histórico, pero hay tantas semejanzas que preocupa. De cómo se dio el origen del gran problema inflacionario norteamericano en los 70 y en los 80. Y básicamente voy a adelantar, así lo vemos, qué es lo que sucede con las acciones cuando hay inflación. Las valuaciones se destruyen. Lo que valía 25 veces las ganancias pasa a valer 5. Se te correlacionan los bonos con las acciones, cosa a la cual no estamos acostumbrados, con lo cual los portafolios 60-40 empiezan a fallar, ¿no? 60 bonos, 40 acciones. O al revés, si uno es más timbero. ¿Por qué? Porque se te empiezan a caer las dos cosas al mismo tiempo. Porque los bonos tampoco te cubren de la inflación. Tampoco te cubren como inversión en escenarios inflacionarios. Lo único que te cubre son las propiedades. Lo único que te cubre son las propiedades. En términos reales, por eso estamos viendo en Estados Unidos que las propiedades subieron 21% en el último año. ¿Por qué? Porque en realidad lo que estamos viviendo es un proceso de devaluación del dólar sin que el dólar se devalúe porque no tiene contra quién devaluarse. ¿Por qué? Porque en el 71 estaban atados al oro, devaluaron contra el oro y eso fue una clásica devaluación. En la década del 2000, que fue una década brillante, había aparecido el flamante euro. El euro es el que tenía que ganar mercado y la devaluación del dólar fue contra el euro. Hoy no hay contra qué devaluarse el dólar. Entonces se devalúa contra lo que los argentinos conocemos muy bien, que es pierde poder de compra. Se devalúa contra las cosas. Hay inflación. En contextos de inflación más alta, los mercados accionarios no andan como anduvieron en las últimas décadas. Y los bonos tampoco. Entonces, cuando uno mira el ciclo de las últimas décadas, es muy probable que haya una enorme oportunidad de compra en este segundo semestre. Y posiblemente se dé y posiblemente el mercado rebote. Lo que no sabemos es qué puede continuar después de ese rebote, porque si la inflación estructuralmente no baja, las acciones sabemos que van a tener que estar más baratas y van a tener que romper los promedios de las últimas décadas. Y los bonos tampoco sirven.
Entonces estamos en un mundo distinto, al cual los argentinos estamos más familiarizados. El problema es que los yanquis y los europeos no están acostumbrados a ese tipo de mundo. Con esto cierro y pasamos a las preguntas. Bueno, arranco yo y después espero las preguntas que me imagino que se anotaron todos para no defraudarme. Arranco con el primer pie, me dejaste un pie perfecto, que es la Argentina está preparada para esto que se viene. ¿Cómo quedan los mercados emergentes en este panorama tan incierto que acaban de pintar entre los dos? En general, los mercados emergentes y Argentina en particular. Mira, en este tipo de contexto, una de las cosas que, por ejemplo, cualquier portfolio manager en Estados Unidos te dice es diversificación. Hay que diversificarse. Si realmente estamos viviendo un proceso de devaluación del dólar, que no se percibe en los índices, porque el dólar, al contrario, contra las otras monedas sube de precio, las otras son peores que el dólar, por decirlo de alguna manera, pero pierde valor, nosotros exportamos cosas y estamos endeudados en dólares. Entonces, el peor contexto para la Argentina fue el contexto a partir de las crisis de los 90, en donde el mundo se puso en el modelo eficiente, competitivo, donde el Estado tenía que ser chico. Asia lo entendió y Asia ocupó un rol. Latinoamérica no pudo acomodarse al mundo de la eficiencia y la productividad. Casi ningún país latinoamericano. La década del 2000 la pasamos bien con el dólar devaluándose y a partir de ahí se nos vino la noche. A partir del 2012, 2014 se nos vino la noche a todos los países latinoamericanos. Algunos con más, algunos con menos, porque tenían más fortalezas, mayores debilidades. Yo creo que en términos generales, el país productor de commodity más ordenado me gustaría más. Creo que un país que lo está aprovechando mucho mejor es Brasil. Por ejemplo, Brasil aprovechó toda esta salida de la pandemia y ya tiene 2 puntos de superávit primario. Con un gobierno que hace bien las cosas, ¿no? Ahora vamos a ver quién gana. Entonces creo que estamos ante una oportunidad enorme. ¿Por qué hace falta invertir en fierros? El mundo entra a la crisis energética por los errores de las políticas de los líderes occidentales. Porque no solo fue cerrar pozos de petróleo porque había que cumplir el Acuerdo de París del cambio climático, fue cerrar refinerías. Hoy Estados Unidos tiene 20 refinerías menos que hace 3 años atrás. Entonces, hoy la nafta, porque el petróleo en definitiva es un commodity. Rusia se lo vende a India, a China, el que salía de Arabia para India y China va para el otro lado. El problema vos lo tenés en los refinados. Entonces, hoy falta invertir en fierros. Eso provoca demanda de materias primas. Yo creo que estamos ante una oportunidad siempre y cuando la Fed no decida saltar al vacío. ¿Coincidís, José, en esta visión de, digamos, senda alcista de los commodities y oportunidad? Yo diría lo siguiente, si esto es una burbuja, estamos en el horno. Si no es una burbuja y la inflación es 2% y este es un ajuste cíclico, no hay ningún problema. La oportunidad, la verdad, que tiene Argentina es espectacular y digamos, lo que estamos viendo es que la Argentina no la está aprovechando. Ni siquiera Alberto Fernández en su discusión con Cristina Kirchner está aprovechando esta oportunidad. Porque ahora resulta que al mundo le sobra petróleo ruso, que eventualmente se lo va a comprar China en el margen. Y al mundo occidental le falta petróleo y le falta una serie de commodities. Y si Cristina está apoyada, más cegada hacia Rusia y China, Alberto lo invitan, lo acabamos de ver, en la cumbre del G7, invitado por Olaf Scholz. Y tiene una bilateral con Biden. Y ha tenido una agenda internacional este año donde se ha visto a domicilio con Putin, con Xi Jinping, con Macron, con Sánchez, con Scholz, con Biden. Es decir, que hasta en la pelea él podría recostarse sobre la parte occidental del mundo que hoy necesita, por ejemplo, el petróleo o el gas que podría proveer Vaca Muerta. Y podríamos vender petróleo en un periodo relativamente corto. Y si no queremos devaluar y queremos tener dólares, la Argentina no puede fabricar los dólares ahora, porque se ha dormido, pero puede mostrar de manera terminal que en una fecha no muy prolongada puede empezar a tener dólares y esos dólares en su valor presente deberían estabilizar la situación actual. Ahora, lo mínimo que vos tendrías que hacer es mostrar la capacidad de hacer un gasoducto en tiempo. Acá, como decía el Sogaray,
yo creo que casi ninguno de ustedes había nacido cuando lo decía, que había que pasar el invierno, pero en realidad hay que pasar 2 inviernos. Este y el que viene, porque si el que viene no tenés el gasoducto, vas a necesitar los dólares. Claro. Entonces vos tenés acá 3 o 4 cosas que han cambiado de una manera formidable para la Argentina. No nos olvidemos que hemos visto la soja en 650, la última vez que estaba en esos precios. Esto era una fiesta, ahora resulta que no nos alcanza. No tenemos gasol y vivimos sobre una montaña de gas. Y no tenemos ni siquiera la capacidad de mostrar que en el corto plazo podemos hacer un gasoducto, traer a los países europeos que dependen excesivamente de Rusia, que no quieren depender de Qatar, ni quieren depender del gas y del shale americano. Traerlos acá, llevarlos a Vaca Muerta, hacer que ellos inviertan en esa infraestructura, porque los europeos hoy necesitan gas, mañana lo tienen y te dejaron colgado. Hay que hacer como se hizo con los ingleses, que vengan, hagan la inversión acá y después la defiendan ellos y se lleven el gas y el petróleo, ¿no? Pero vos por lo menos mostrar esa dinámica, sacar provecho de que te tienen que invitar a vos para el G7, porque México y Brasil, ninguno de los dos condenó en Naciones Unidas la invasión de Rusia, cosa que Alberto Fernández, con esa liviandad que tiene, sí hizo. Vos tenés un acuerdo con el fondo, necesitas el waiver con el fondo, vos necesitas el apoyo de Washington. Washington ahora lo llama a Maduro y le levanta las sanciones. Macron en la reunión del G7 pidió incorporar lo antes posible el petróleo de Irán y de Venezuela. Esa es una oportunidad para la Argentina fabulosa que podríamos aprovechar, no la estamos aprovechando. Va a seguir habiendo algo de oportunidades, pero entendamos las limitaciones nuestras, Absolutamente. que son muy grandes. Bueno, abrimos muchas pestañas. Me gustaría entonces abrir el juego al público. Ahí está, y tenemos un primer candidato. Le podemos acercar un micrófono por allí. Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha? Bien. Tenía una consulta, sobre todo para José, también se puede sumar Leo, pero me llamaba la atención cuando hablabas de, bueno, como obviamente la inflación a nivel internacional, los distintos embates terminan afectando a Argentina. Sí. Comentabas de esta inflación que ya se venía de antemano por efecto de la pandemia, más el conflicto ruso en Sí. Ucrania. Sí. Y un poco, digamos, la preocupación que queda en el aire es, si ya de por sí Argentina estamos hablando de una inflación de 70-80% anual, ¿nuevos embates aumentarían el riesgo quizás de una hiper? O sea, ¿es posible estos efectos afuera que también terminen profundizando aún más lo que ya tenemos? La respuesta más simple es sí. La respuesta más relevante es, aun si el mundo tuviera deflación, gracias a Powell, nosotros acá nos quedaríamos con un proceso de inflación altísimo, con una dinámica que habría que dominar y probablemente con una inflación mucho más alta. O sea, no ayuda lo que sucede en el mundo. Es evidente que países vecinos que tenían muy baja inflación ahora tienen una inflación alta y han tenido que combatir y subir las tasas y tener una política monetaria muy restrictiva, pero convengamos que el problema inflacionario que tenemos nosotros tiene una dimensión propia y una hechura propia y un futuro donde lo más preocupante es lo que vamos a hacer nosotros y no lo que sucede en el mundo. Bien. ¿Más preguntas del público tenemos? Sí. Hola, ¿qué tal? Sobre el petróleo, que vos más o menos estuviste hablando de la burbuja de las empresas tecnológicas y demás. ¿No pensás que ahora puede ser que estemos entrando en una burbuja del petróleo por todas las implicancias que hay y estaríamos en algo similar a las empresas tecnológicas de 2020, 2021, que es peligroso, digamos, para el inversor, te estoy hablando específicamente, entrar ahora en petróleo o tiene recorrido todavía? No es una burbuja, sino que es oferta y demanda y bueno, ya hay poco petróleo, por eso el precio. Mira, en el mercado de petróleo, de hecho estamos viendo que Estados Unidos libera sus reservas estratégicas que cayeron al mínimo nivel desde, que no se veía desde el año 1986. En la reunión de Macron con Biden, lo agarra Macron en un momento a Biden y le dice que los Emiratos Árabes le dijeron que ellos están al tope, que no pueden producir más y que Arabia apenas tiene 150.000 barriles más para inyectar. Con lo cual, cuando uno mira las estadísticas del mercado petrolero en sí, de hecho esta semana incluso cayó por primera vez, después de toda la cuarentena de COVID, el stock de petróleo en China, porque obviamente la economía empezó a funcionar de manera normal. Los especialistas del sector
que no lo soy, pero uno, bueno, está obligado a seguir, marcan de un tremendo problema de oferta y demanda. Si tenemos más demanda que oferta, el precio no va a aflojar. Podrá por condiciones de recesión, que obviamente la recesión tiene que aflojar en algo la demanda, que eso haga que los precios corrijan. Ojalá que corrijan a $80, pero yo no creo que puedan corregir mucho con un cuadro y más cómo quedó reperfilado el mundo en materia de producción petrolera. Las petroleras, a pesar de que fueron una de las mejores inversiones en el último tiempo, el sector petrolero en sí mismo es uno de los sectores, típicamente es un sector, es una trampa de valor siempre el sector petrolero, porque siempre está barato, que sigue bajo esa misma lógica. Es un sector que pricea que el petróleo no va a tener vida útil más allá del 2030, cosa que todos sabemos que no va a pasar, y son vacas lecheras muy importantes. Fijémonos qué es lo que está comprando Warren Buffett. Ya tiene el 16% de Oxy. ¿Qué sector es el que mejor funciona? Porque es lo que ahora todos estamos mirando. La bolsa no anda bien durante las épocas de inflación, pero no es lo mismo un sector que otro sector. ¿Cuáles son las empresas que tienen mayor indexación de sus ventas? Es una cosa que, por ejemplo, se está mirando. Por ejemplo, una compañía que aparece ahí es Visa. ¿Por qué? ¿Qué hace Visa? Cobra un fee de las transacciones que procesan. Si hay inflación, se procesan cada vez mayores volúmenes, con lo cual su fee va atado al nivel de facturación. Las petroleras es típicamente el ejemplo del sector que anda bien en momentos inflacionarios. Si a eso le agregás este problema, que no nace ni siquiera en el COVID, porque iba a tardar un poquito más si no estaba lo del COVID, pero nace en el tremendo error geopolítico y estratégico vinculado con las políticas de cambio climático, con las cuales suscribo, pero creo que el paso que se quiso dar era mucho más largo del que se podía dar. Había todo un proceso de sustitución que te lo decía cualquier experto. Yo, producto de vaca muerta, hice, ya no me acuerdo hace cuánto, una diplomatura en petróleo y gas. 5, 7 años en la Universidad Austral. Aprendí un montón con gente que sabe un montón. Y la verdad que ahí es donde te topás con este país lleno de posibilidades y de gente con capacidades. Y ya te lo decían hace 7 años atrás, que esto iba a pasar. Si no pasaba la pandemia, iba a terminar sucediendo en el 2025, pero el mundo se quedaba sin petróleo por falta de inversión. ¿Dónde vemos la falta de inversión? Fíjense la cotización de las empresas de servicios petroleros, el OIH como ETF del sector, va para abajo. ¿Con qué se mueve el sector de servicios petroleros? Con el CAPEX de las empresas petroleras. Las empresas petroleras no tenían ningún incentivo para hacer CAPEX. CAPEX son inversiones. Nadie invirtió. Si nadie invierte, te quedas sin oferta en un punto. Bien, bueno, tenemos unos minutitos más para hacer unas respuestas breves. ¿Les parece que hagamos? ¿Tenemos alguna pregunta de esta zona en el público? ¿Alguien más que quiera preguntar? Espero un segundito. ¿No hay más preguntas? ¿Están tímidos acá? ¿Nadie? Listo, ok, bueno. ¿Allá? ¿Vi una mano? ¿No? Listo, seguimos. Bueno, a ver, entonces vayamos redondeando, si les parece, con una respuesta a cada uno. Muy simple mi pregunta. Sectores donde ven oportunidades para los próximos años. Si yo tengo que armar un portfolio de inversiones, ¿a dónde me posiciono? ¿Qué les gusta para los próximos años? Pongan el horizonte que a ustedes les guste, 2 años, 5 años, 10 años. A ver, ¿quién quiere arrancar? ¿José? Me da lo mismo, y creo que lo podría responder cualquiera del público. Yo diría que creo que esta es una circunstancia donde vamos a sacudir a todos los sectores. Vamos a someter todas las hipótesis bajo presión. Yo compraría las compañías que me parezcan mejores, que más han caído. Yo compraría los sectores que van a crecer hacia adelante, o que uno imagina que puede crecer hacia adelante, y me parece la parte de tecnología la más atractiva. Ha caído muchísimo, porque creo que el mundo va hacia algo digital, porque creo que tenemos por delante, el tema del cambio climático no cambió una coma. Esto es un shock totalmente ajeno
Así que si eso era una muralla, esa muralla está fija en el tiempo. Si ahora vamos a volver a los combustibles fósiles, el problema lo vamos a adelantar. El tiempo que tenemos es menor. Como da toda la impresión, además, de que no vamos a llegar a esa fecha cumpliendo la reducción de emisiones, entonces vamos a tener que pasar a una etapa de mitigación, etc. Yo creo que la parte tecnológica es la más atractiva, la parte digital es la más atractiva y la verdad que le han pegado de lo lindo y hoy uno puede elegir cosas buenas en ese sector. Leo. Suscribo, creo que hoy el sector que más estoy mirando, que hay que saber dónde hace piso, es el tecnológico. Nosotros tenemos una acá empresa entre nosotros que es Mercado Libre, que es un caso muy interesante. Nunca estuvo tan barata como ahora, siendo que en este precio es cuando arrancó la burbuja COVID. Una compañía de $600, de $500, llegó a $2.000. En $2.000 la pagaron cosas que nunca valía Mercado Libre. Y hoy es una compañía que genera caja positiva, que no quema capital y que no solo es una plataforma de venta online, de comercio electrónico, sino que se transformó en una fintech muy potente. Es cierto que, no voy a dar nombres, pero hay 1 o 2 fondos muy grandes vendiendo. Esto ya nos pasó, algunos que me he escuchado en el pasado, cuando recomendábamos Vista en su momento y tardó 8 meses en salir de esos $3. Y había un fondo y después un fondo de pensión mexicano que estaban desarmando. Cuando vos tenés esos procesos de desarme, el tiempo no lo sabés y tampoco el piso, digamos. Es un papel que viene de $2.000. Para hablar el caso puntual de Meli, podrá hacer piso en 600, en 500, en 700, ya no lo hizo, porque ahora lo que domina es el flujo. Para que entiendan esto del flujo, las últimas semanas de los bonos en dólares argentinos. Que no tiene que ver, ni porque la verdad que Alberto estuvo, como bien explicó José, en el G7, todas noticias que tendrían que haber sido positivas, pero aparecieron 2 o 3 fondos, uno cerró, el otro cambió el equipo de management, que decidieron reventar la posición argentina. Están comprando los fondos distress, que son los que hoy compran Argentina, le pusieron el pecho en 27, 28 dólares abajo de 30, vieron que los real money son los que compraron en 100 en la época de Macri. Esos te seguían vendiendo, te seguían vendiendo, te seguían vendiendo. Ahora vuelven a intentar en 20 dólares. Creo que en estos niveles un bono argentino a 22 dólares más o menos está incorporando una reestructuración con una quita del 50% del capital y un alargamiento de los plazos a 5 años. Y yo creo que es una reestructuración demasiado agresiva, que entiendo el flujo. Entonces, es un momento para estar mirando cuándo tiran la toalla los analistas con las ganancias por acción esperadas de la bolsa norteamericana, porque no te podés poner en contra del tren, y cuándo la Reserva Federal empieza, si es que lo hace, o tenemos un Volcker que nos hace pasar a todos por el parabrisa, que empieza a hablar de la recesión. Entonces, cuando empieza a hablar de la recesión, las tasas de interés ya van a haber hecho techo y empiezan a bajar, y posiblemente ahí tengamos la reversa del mercado, con todos esos fondos, que particularmente el que está vendiendo Mercado Libre, Pago Seguro, es el mismo que infló Galicia de 50 a 70 dólares y después la deprimió 90%. Muy bien. Bueno, muchas gracias. El señor José Ciaba Serrate, el señor Leonardo Occhialva. Un aplauso para ellos. Muy bien. Bueno. Y ahora entonces voy a invitar a quien va a dar cierre a esta tarde de FIWIC, de ExpoEFI, el señor Claudio Suchovicki. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Claudio es licenciado en Administración, especialista en Finanzas, el hombre que usa las fábulas para explicar la economía. No le gustan mucho las introducciones, así que lo dejo. Gracias. Gracias, Sofi. Bueno, gracias a todos por aplaudir antes de terminar, porque cuando termino nunca nadie aplaude. Así que este fue mi mejor momento. Muchas gracias. No, bueno, simplemente me toca hacer el cierre. Voy a hacer un poquito de demagogia.
esta es la última charla, lo termino yo, en este caso, con la parte presencial. Mañana sigue la Expo EFI en forma digital y creo que la gente de INVEC, en este caso que está el equipo acá adelante, se merece de todos nosotros un fuerte aplauso por la federalización de este evento, de poder organizar acá y vincularnos todos los que estamos en finanzas. La verdad que muchos de los que expusimos hoy ya nos llamamos el elenco estable, que venimos todos los años, y el esfuerzo que hacen para unir a los que estamos en el mercado financiero es, en este caso, muy elogiable. Dicho esto, me voy a tomar unos minutos para hacer este cierre. Ustedes tuvieron un montón de actividades que pasamos por todos los temas y debatimos todos los temas. Ahora déjenme a mí en estos 15 minutos, si quieren, tratar de tomar la posición de un trader. ¿Qué aprendimos en estos días? Una vez hice mía una frase que no es mía, que no sé de quién la escuché, pero la hice mía, que dice que lo incierto es peor que lo malo. Va de nuevo, lo incierto es peor que lo malo. Porque lo malo, bueno, estoy caucionado, tengo un plan, ya sé lo que tengo que hacer. Pero no saber qué va a pasar es lo que nos genera esta ansiedad que tenemos todos hoy. Y me gustaría diferenciar. Voy a usar un ejemplo, yo soy marplatense, de chico, no se nota ahora, pero de chico, siempre en Mar del Plata tenés que aprender a surfear. Y cuando te enseñan a surfear, te dicen, nunca agarres una ola antes de tiempo. Lo que Leo también explicó en el timing, ¿no? Nunca la agarres antes de tiempo, porque por más que estés acertado, te cansás o no agarrás la ola. Te quedás afuera de la ola. Nunca la agarres en la cresta de la ola, porque crees que estás en la ola, pero te caes enseguida. Cuando recién arranca, ahí tenemos que detectar el momento. Todos los que estamos acá, ya sea online o físicamente, si estamos acá es porque tenemos un tema común que son las finanzas. Y en finanzas, el timing es mucho más importante que el precio. Cuando compro es más importante que al precio que compro, en términos financieros. Dicho esto, vamos a tratar de todo lo que aprendimos juntos en esta exposición, de tratar de determinar ese timing juntos. Los voy a hacer participar un segundo. ¿Quién de ustedes ve al país bien? Perdón, no entendieron la pregunta. Va de nuevo más despacio. ¿Quién ve al país bien? A ustedes, por lo general, ¿cómo les va? Bien, zafando. Primer divorcio, la micro y la macro. ¿Estamos de acuerdo de todo lo que escuchamos hoy, que el país está fundido? Me pongo el sombrero de bolsa ahora, de bolsa de comercio. Estamos en presencia del mínimo histórico en Argentina de cheques rechazados. Está bien, no hay crédito, si no me pagás no te vendo, lo que quieran, pero mínimo histórico de cheques rechazados. Parte de los sponsors, que agradecemos también, hay bancos acá. ¿Alguien de los que trabaja en banco me puede desmentir que lo que estoy diciendo? Mínimo histórico de deuda privada. Y déjenme hacerles una pregunta. ¿Quién de ustedes tiene más del 50% de sus ahorros en pesos hoy? No soy la FIP. ¿Quién tiene más del 30% de su cartera en bonos argentinos? Por eso vivo dando charlas. Socio, aguantamos, ¿eh? Nos agarró la ola. ¿Quién tiene más del, qué es lo que dicen los libros de economía que uno debería tener? ¿Quién tiene más del 20% de sus activos en acciones argentinas? Son todos extras que vinieron para... Amigos, todo lo que nos dijeron hoy, y yo estoy de acuerdo en casi todo, ya está en los precios. ¿Por qué una casa vale lo que vale o no la puedo vender? ¿Por qué mi salario vale lo que vale? Lo que tenemos que discutir es cuándo se da vuelta esto. Y empecemos. Ahí no lo veo, bueno, espero que no sea una falta de respeto. José, ahí te veo. Me corregís cualquier cosa que digo mal, pero voy a tratar de interpretar. Vamos un poquito del mercado afuera. Estamos todos de acuerdo que estamos en un proceso de baja.
Vamos a tratar de determinar el timing de cuándo termina. Cada vez que hubo un proceso de suba de tasas, el proceso es así. Yo se lo escuché en una definición. La definición la hizo un señor que se llama William Martin, dirigió la Reserva Federal en los años 50 y 60, y Powell la tomó de ejemplo para decir que el que maneja un banco central o una reserva federal tiene que ser como aquel que te invita a una fiesta. Al principio lo primero que te tiene que hacer es darte una botella de alcohol, vino por la zona donde estamos. ¿Para qué? Para alegrar la fiesta, para desinhibirte. Pero mi tarea, dice Powell, es sacar la ponchera a tiempo. Como la mayoría de los jóvenes no entiende lo que acabo de decir, sacar la botella de vino a tiempo. Porque si se emborrachan, la fiesta se hace ingobernable. ¿Cuándo hay que sacar la botella? Dijo Powell, cuando haya pleno empleo en los Estados Unidos. Llegó el momento. Saca la ponchera. Estados Unidos emitió un cuarto del dinero existente del principio del dinero. Y no fue el país que más emitió. Quédate en casa, yo te banco. Quédate en casa, yo te banco. ¿O no? De hecho, se sostuvo la demanda. No es que creció, se sostuvo la demanda, pero se restringió la oferta. Y lo que vivimos en los 2 últimos años, lo explicaron muy bien todos, fue un proceso de restricción de oferta. ¿Por qué? Levante la mano el que ya había vivido una pandemia antes que esto. ¿Alguien tiene 103 años? Es la primera pandemia desde 1919. No debe haber mucha gente viva que lo haya. Ni la reina de Inglaterra estaba. ¿Está bien? ¿Quién de acá vivió una guerra en continente europeo? Yugoslavia, bueno, sí. Pero ahora con tantos países involucrados y Estados Unidos, etc. Según Rosendo Fraga, que usa este ejemplo, tendrías que haber nacido 30 y pico hasta 45. ¿Cuántos años podías haber tenido? ¿Estamos de acuerdo que estamos en un momento excepcional? La primera vez que coinciden estas cosas de la gente que estamos vivos todavía, aunque baja 3% más y uno menos va a haber. Restricción de oferta. Ojo, cuando hacían la pregunta de petróleo, etc. Ojo que gran parte de los precios se explican por restricción de oferta y no por aumento de demanda. Y yo particularmente no le creo a eso. Segundo punto, vamos a determinar el cuándo. Nunca hubo una baja, generalmente los procesos de baja, y José también lo explicaste bastante, duran una profundidad, 30%, pero en un lapso de tiempo. La ventaja que tenemos ahora, que al estar tan sobreinformados, un ciclo hoy dura mucho menos de lo que duraba un ciclo hace 10 años atrás. ¿Estamos todos de acuerdo? Siempre uso este ejemplo, perdón Diana que lo escuchaste 8.853 veces, pero no encuentro uno mejor. El 2009, ¿estamos todos de acuerdo que fue el año deportivo más importante de la Argentina? 2009, ¿se acuerdan? Estudiantes de La Plata salió campeón de América. ¿Puede ser que no se hayan emocionado? En el 2009 no existía WhatsApp. No existía. No existía Booking, no existía Airbnb, no existía Twitter, no existía Mercado Pago. ¿Cómo hacíamos para vivir? Lo hablamos con Fausto, que tenemos el mismo problema. ¿Se quedaron sin batería algún día, últimamente? Mira, se trajo el cargador. Una vez perdón que sea autorreferencial, llego a Córdoba y por descuidado me quedé sin batería. Llego al aeropuerto, no sabía dónde ir. Tenía una charla que no iba a llegar, ¿a quién le aviso? ¿Saben algún teléfono de memoria? ¿Cómo era antes? ¿Quién tiene WhatsApp? ¿En cuántos grupos están? ¿Cuánto tarda el mismo meme en llegarte en todos los grupos a la vez? ¿Ya recibieron el de Julio con inflación? El de hoy de Alberto con Ortega. No, bueno, no importa, ya lo van a recibir.
corralito, corralito, corralito. Explota todo, explota todo, explota todo. Sacá la guita del banco, sacá la guita. Vende, vende, vende. Palma, palma. ¿Qué haces? ¿Chequeás? Che, Leo, me llegó tal cosa, está rescatando el fondo tal para energía. Ya está, al otro día, titular de diario. ¿Qué sabes si es verdad? Los ciclos se adelantaron un montón. Es bueno, se democratiza la información, no sé cómo llamarlo, todos tenemos más acceso, todos tienen celular, la información pasa a ser un commodity, pasa a valer la interpretación de esa información y cómo darte cuenta si te están queriendo operar o no te están queriendo operar. Pero en ese punto está el mundo hoy. ¿Qué sabemos para tratar de yo hacer el hilo de que lo malo, es mejor que lo incierto es peor que lo malo? Vamos a tratar de vencer incertidumbres. Lo que sabemos es que ya lo dijo Powell, no es que lo digo yo, no es que lo opina ni Leo, ni José, no importa. El proceso de suba de tasa sigue. El proceso de baja no terminó, ¿puedo sacar esta conclusión? No vimos lo peor todavía. Va a pasar rápido, pero no vimos lo peor. Quizás algunas acciones sí, pero no lo peor. ¿A qué le agrego? ¿Qué más sabemos? Nada. Perdón que te tome de ejemplo porque estás primero. Mañana tenés que ir a Shanghái en viaje de negocios. Te ofrezco dos alternativas. Alternativa A, escala en Madrid. Madrid, Shanghái, Buenos Aires. Madrid, Madrid, Shanghái. Mendoza, en este caso. $1000 el pasaje. Alternativa B, hoy, Mendoza, Varsovia, Varsovia, Shanghái. Hoy, lío, guerra. No estoy induciendo tu respuesta. Mucha guerra. $700 el pasaje. ¿Qué elegís? ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Vía España? Yo, siendo Suchovicki, tengo un conflicto de decisión. Pero bueno, seguridad mata creencia. En ese caso, los fletes, la logística, va a ser más cara durante mucho tiempo. Ya no es solo una cuestión, yo estoy convencido, soy de la escuela de que la inflación es principalmente por emisión monetaria. Como dijo Melconian, déficit más emisión monetaria, resultado de inflación. ¿Alguien no está de acuerdo acá? Sí, el gobierno, ¿qué dice? Que la inflación es multicausal. Pero si es multicausal, ¿qué significa? Que un tercio es tipo de cambio, un tercio es salario y un tercio es servicios. Hay una parte que no la voy a poder anclar, porque ellos necesitan, el que cree, Stiglitz, todos los que te dicen que la inflación es multicausal, necesitan anclar alguna de las variables, pero hay una que ya me desafa, que es los costos de logística. Y en Argentina también, porque si ustedes tienen que tomar una persona, por más que haya muchos desempleados, les sale más caro porque se la tienen que sacar a otra compañía, no es solo el índice, ¿o no? ¿Consiguen fácil recursos humanos capacitados para lo tengo que sobrepagar? Si necesito gasoil, ¿cuánto vale? ¿170 o 270? En la lista, Fausto, en tu lista de inflación, ¿qué va a decir? 170. Pero si yo soy empresa, mis costos van a ser mayores. Con lo cual empezamos a tener un problema estructural. Desde ese punto de vista, no es solo la emisión monetaria que van a sacar dinero y con eso alcanza, sino que tengo una estructura de costos por encima, porque como muy bien explicó Leo también, no solo estuvo lo de los cambios en los procesos de producción de petróleo, China cambió los procesos de fabricación de fertilizantes antes de la pandemia, ahora le agrego restricción de oferta porque no hay. Hoy, todavía en Estados Unidos, un auto usado vale más que un auto 0 kilómetros. Porque los argentinos les enseñamos que un auto ablandado es mucho mejor que un auto... No, es que no hay. No hay. Punto. Pero esto se va a arreglar. Esto va a pasar. Akerlof, marido de Yellen, que hoy fue presidente de la Reserva Federal y hoy maneja el Tesoro de los Estados Unidos, re divertidas las charlas entre ellos a la noche. Akerlof, para mí, tiene una definición económica buenísima. Dice que la economía son como las colas en el supermercado. Al principio están todas desordenadas. Dale 2 minutos y se ordenan solas. Todas a la misma distancia. Es más, nosotros mirando cuánto tiene el carrito de adelante,
a ver si te pasás a la otra cola o no. Si vos lo dejás, las variables se van a ordenar. La oferta se va a reponer. El que engorda ganado siempre te dice lo mismo. Engordás ganado, y cuando es un muy buen negocio, engordamos todos, hasta que te sobra stock. Como te sobra stock, baja el precio. Como baja el precio, ya no es negocio engordar de nuevo. Como no engordás de nuevo o no producís de nuevo, te quedás sin stock. Como te quedás sin stock, sube el precio y siempre te agarra al revés. ¿No? ¿Cuándo compramos nosotros acciones? Cuando sube 10 días seguidos, me voy a quedar afuera. ¿No? ¿Cuándo te das cuenta que algo es un máximo? 6 meses después. ¿Y cuándo te das cuenta que era un mínimo? 6 meses después. Bienvenidos al club. Este es el proceso. Nunca hubo una crisis, diría Costolani, sin un boom siguiente, ni un boom sin una crisis siguiente. En el timing nuestro todavía no vimos lo peor. Porque falta, te voy a robar, Leo, perdón la definición, falta la desilusión de la recesión. ¿Por qué? Hasta ahora, en todos los procesos de suba de tasas, siempre después hubo recesión. ¿Y qué lo dijo Powell lo dijo expresamente, la única manera de parar esto es frenar la demanda para darle tiempo a la oferta. ¿Qué es eso? Recesión. Están los libros de economía también, ¿no? Cómo se frena un proceso de una economía caliente. Si hay recesión, no apostaría a una fuerte suba de las materias primas en el tiempo. Porque si se me cae un poco la demanda y se me empieza a normalizar la oferta, porque ahora tiene sentido, vaca muerta, etcétera, yo creo que ojo con ese proceso. La soja no vale o no llegó a valer 650 porque los chinos comen el doble. Fue por restricción de oferta. Punto. Hablé un poco del avance de todo esto, que esto se va a dar muy rápido porque estamos sobreinformados. Vivimos en un proceso de desconfianza. Yo tengo un cambista amigo que es el que me da todos los consejos y nunca me deja nombrarlo, que me dice, Claudio, ahorrá siempre en la moneda de los países que te irías a vivir. ¿Conocen políticos de izquierda que ahorren en rublos? Ni los rusos ahorran en rublos, ¿no? Tienen más dólares es el país con más dólares físicos del mundo. ¿Conocen que ahorren en moneda iraní? ¿En qué ahorramos todos? Y como diría Moldaski, los escondemos en una media. Dólares. 65% del mundo, 25% euros. Después yuanes, como moneda comercial. Cuarta, ya están las cripto, que es plata que no importa, sacás del sistema. No es que yo tengo una cripto y esa cripto todavía no está hecha de esa manera, activo la economía real. Es plata que, como desconfío del sistema, no quiero tener dólares porque es pasivo de los Estados Unidos, no quiero tener euros porque es pasivo, todas las monedas malas, como decías vos, lo que antes para mí era oro o materias primas, busco otra variante. Pero eso es plata que ya se fue del sistema y se evaporó la mitad en términos de pérdida de capital. Así como generó un efecto riqueza, después generó un efecto pobreza generalmente. Punto. En ese contexto, agarremos el timing de la Argentina. Lo que sabemos es que el mundo va a venir más complicado. Más complicado. Y para mí, no a favor, difiero ahí un poquito, no me quiero quedar con la última palabra, pero no a favor tanto de las materias primas. Tengo 37 años de mercado y nunca viví que haya bajado todo. Bonos, acciones, todo. Lo único que subió, el que tuvo dólar cash, que aumentó el poder de compra, salvo contra algunas materias primas. Punto. Vamos en ese contexto a la Argentina. No estamos comprados. No es que tenemos activos. ¿Viste cuando la gente te llama y te dice, Claudio, ¿por qué sube la bolsa? Y yo siempre contesto lo mismo. ¿Y por qué no tenés? Si no, no te harías esa pregunta. ¿Quién te pregunta por qué sube? El que está afuera. Y cuando te preguntan, che, ¿por qué baja? Es porque estamos empomados. Si no, no harías esa pregunta. Hoy la pregunta es, ¿por qué no sube más el dólar? Vale lo mismo que el año pasado. Y sí, ¿qué tenemos? Dólares. ¿Qué estás esperando? ¿Que suba un poco más para construir más barato? En blanco, de argentinos en el exterior, según la FIP, hay 368.000 millones de dólares. Todas las empresas argentinas juntas, todas, me compro todas, las que tienen sede en Argentina, no sin Mercado Libre ni Globan, todo el Merval,
¿Saben cuánto vale toda la capitalización del Merval hoy completa? 33.000 millones de dólares. Si los argentinos confiaran en Argentina y traerían el 10% de la plata, no hay. Hicimos una cuenta que la mayoría de las empresas del Merval, esto es una apología para la inversión, vale menos que su valor de quiebra. Te conviene comprarla, quebrarla y venderla por separado. Es como si yo agarro un auto y vendo los repuestos todos separados, lo desarmo, lo vendo todo separado, recaudo más de lo que vale el auto. ¿Qué sabemos de Argentina? Uno, para mí, estamos mal, no vimos lo peor. ¿Por qué? Simple. Primero, lección de economía, de finanzas. Lección 1 de finanzas. ¿Cuánto vale una acción? ¿Cuánto vale un bono? ¿Cuánto vale un proyecto de inversión? ¿Cuánto vale un taxi? ¿Cuánto vale cualquier cosa que hagan? El flujo futuro descontado una tasa de interés. ¿Estamos todos de acuerdo? Si el denominador es chiquito, la tasa de interés es chiquito, el valor presente va a ser alto. Si empiezo a subir la tasa de interés y la divido, como decía Fausto, 3, 4, 5, el valor presente va a caer. El punto es a qué tasa de descuento yo tengo ese flujo. Empecé a tener costo de oportunidad del dinero. Antes te decía, vendé tu casa que es cara. Listo, la vendo. ¿Y qué hago con la guita? No sé, comprate un rinde cero o negativo. Ahora, tengo bonos de Coca-Cola que rinden 4%, 5% anual, no sé, hay un montón de ONs. Hoy Pampa creo que reprogramó al 7,5. Vos decís, pará, ya tengo un costo de oportunidad. ¿Me sirve eso más que comprar una propiedad y alquilarla, por ejemplo? Y eso afecta al valor de los precios. ¿Qué más sabemos? En Argentina, el PBI ya no puede crecer. Ya pasó la recuperación. Una cosa es reactivar, que yo tengo una máquina pagada, ejemplo que una vez se lo escuché a Kachanowski y me gustó. Una cosa es tener una máquina pagada y la pongo en funcionamiento, eso es reactivar. Ahora, crecer es comprar otras máquinas nuevas. ¿Ven eso ustedes? Salvo excepciones, lo que vimos es el proceso de reactivación. Pero para mí ya no puede seguir. ¿Por qué? PBI, Producto Bruto Interno, es igual. Consumo, más gasto público, más inversiones, más exportaciones, menos importaciones. ¿Está bien, Diana? ¿Aprobé? Eso es PBI. ¿Puede crecer? ¿Puede crecer el consumo? Y no, si los salarios y todos nosotros ganamos menos de lo que es la inflación. Y sobre todo lo que proyectamos de inflación. Inversión. Y como decía Diana hoy, si yo no me dejas usar dólares, no me vendés dólares para comprar maquinaria o lo que necesito de insumos, ¿a qué dólar voy a calcular si tengo que usar los míos? Si ustedes tienen dólares ahorrados, ¿qué cuenta sacan? ¿A valor oficial? Si tienen que ver cuántos pesos le cuestan las cosas, ¿qué sacan? ¿Valor oficial o...? Bueno, entonces si un importador te va a sacar la misma cuenta. Con lo cual va a decir, o no vendo mercadería, o te lo empiezo a cargar a los precios. Si yo logro importar. Más o menos lo decías hoy, Diana, de esa manera. Por consumo para mí no puede crecer. Las jubilaciones antes representaban el 9%, 9,5% del PBI, hoy el 8%. Hay una licuación, obviamente, de todos nuestros salarios. Yo cuando le pregunto a la gente, ¿cómo le va al país, Madi? ¿A vos cómo te va? Bien, zafando. La tercera pregunta que me olvide, ¿seguro que estás zafando o te estás descapitalizando? En términos, piensen, no los quiero deprimir, después vamos a tomar vino, cualquier cosa. ¿Cuánto tiempo con lo que pueden ahorrar por año se pueden comprar la casa donde están viviendo? Tenemos que llegar a la edad de la reina de Inglaterra. ¡Pum! Ya los deprimí. Inversión no creo que haya, porque no está por las condiciones, etc. El gasto público no es productivo, sube, pero no en infraestructura. Tenemos gas, pero no tenemos caños, rutas desarmadas. La calle, el 60% de las exportaciones sale por San Lorenzo, por el puerto de San Lorenzo, y es un camino de ripio que hay 4 días de demora de los camiones para descargar. Es una calle donde llegan todos de todos lados y hace un embudo. Por más que produzcas el doble, vas a tardar el doble en descargar.
¿Y en qué crece el gasto? Vamos a suponer que ustedes en Balance, no sé, tienen un negocio y tomás un vendedor nuevo, un productor nuevo para producir más. Está generando ingresos, porque si bien tenés un gasto, pero ese gasto es productivo porque vas a generar más ingresos, se supone. ¿Está bien? Ahora, si tenés que tomar 2 tipos para atender a la FIP, está generando gasto. Lo que está haciendo Argentina es generar gasto que no viene de vuelta. Me queda lo tercero, y bueno, pero lo cuarto, perdón, puede crecer exportaciones menos importaciones. Lamento decirles que no. ¿Por qué? El año pasado tuvimos un superávit comercial, Fausto, corregime, pero 13.000 millones de dólares. Este año, ¿cuánto vamos a tener? ¿9.000? ¿8.000? ¿Por qué? Ustedes que tienen mucho turista de los países limítrofes. La verdad que viene más gente, los 4 ingresos de dólares de la Argentina, exportaciones menos importaciones, vamos a ganar, pero mucho menos que el año pasado por la importación de gas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me dan esa? Listo. Dólar turístico. El turista, ¿dónde vende los dólares? Cambio, cambio, cambio. Argentina compraba 3.000 palos por mes de turistas en las buenas épocas. Hoy compra 200 palos. Y estamos todos buscando quiénes son esos que todavía no se avivaron. Que le está saliendo el doble el viaje. Y los que viajan, que pueden recuperar el IVA de la tarjeta de crédito, están comprando a 167. Es más, le dejas la tarjeta a tu hermano, usar mi tarjeta, si después recuperarías el IVA. Destruís todos los límites de la tarjeta, pero bueno. Entonces, si los componentes del PBI no pueden subir, no puede subir el PBI. Y eso para mí va a aumentar la conflictividad social. Los mercados siempre se adelantan. Por eso, la deuda argentina, hoy sacábamos la cuenta cuando veníamos todos juntos en el avión, el embole que se comieron el resto de los pasajeros, porque encima hablábamos en voz alta, fue terrible. La deuda argentina en bonos, total, si yo compro todos los bonos a valor nominal y los rescato, son 88.000 millones de dólares. El valor de mercado de esa deuda hoy son 18.000 millones de dólares. Te da un promedio de la deuda del 22%. A saber, todos los países africanos, el que menos vale, pagan un cupón mayor, pero la deuda que menos vale está al 80%. Un bono argentino está al 22%. Paga de acá al 2030, cupones todos los años, 2022, 2023, 2024, muy poquitos, pero te va a pagar un 4% anual. Quiere decir que voy a cobrar 2022, voy a cobrar, Leo, 13, 14 dólares de acá al 2030. Me queda un bono de 7 dólares. ¿Cuánto va a ser la quita? Cuando yo digo esto en casa, mi mujer me dice, otra vez te vas a meter, a vos ya te gusta, ya me habías prometido que nunca más ibas a invertir. Pero hay un punto donde la avaricia le va a ganar al miedo. Porque hoy falta mucho, pero en algún momento ya no vas a apreciar el presente. Vas a tratar de apreciar qué puede pasar de acá a 2, 3, 4 años. Sobre todo cuando uno ve lo que pasa en los países limítrofes que amagaron ir para un lado, pero aparentemente ya no van para ese lado. Donde la tecnología, estamos todos informados, etcétera. Me parece que en algún momento yo creo que la próxima operación es de compra. Y cierro. Yo soy de los que se equivocó bastante, 2017, 2018, por confundir esperanza con expectativa. Expectativa es tener datos. Esperanza es un sueño. Lo digo porque me voy a volver a equivocar seguro. Cierro con esto. El otro día escuché en una presentación que hicimos, después que yo, me escuchó a mí, después habló él, habló Toti Flores. Y dio un ejemplo que estoy repitiendo en todos lados. Primero, él decía, mira, a todos, no es que me decía a mí. Él no da planes, está en La Matanza y no da planes. Él distribuye enseñanza de oficio, él invierte la plata y te enseña oficios. Entonces él decía, 5 años atrás, 3 años atrás, de 10 personas que venían a La Matanza, 9 se iban con el que repartía planes, iban con el Chino Navarro, no sé, que repartía planes. 1 solo se quedaba conmigo a aprender un oficio. Hoy dice, vénganme a visitar porque no lo van a creer. De 10 personas, 7 vienen conmigo. Porque no quieren vivir ni como el padre ni como el abuelo ya.
porque ya no les alcanza. Séneca, no crean que yo leí tanto, es que me compré el libro de frases último que le adjudican a Séneca una frase que es fantástica, que dice: nunca vistas a los esclavos de la misma manera, con traje a rayas, porque corres el riesgo de que se cuenten, y si se cuentan, se van a dar cuenta que son más. Y ese día se acabó la esclavitud. Si en Argentina contáramos, sobre todo ustedes, ¿no? Cuando salís 70 kilómetros de Capital Federal, está mucho más claro que lo que tenemos nosotros en el centro. Que es, el argentino, la mayoría de los argentinos quieren vivir del laburo, quieren tener una vida más digna, no quieren vivir de dádivas, están hartos de que le griten, están hartos. Habrá un grupo de personas que viven de la dádiva, que distribuyen, lo que fuera, pero son minoría, y ahora lo digo del lado mediático, ni siquiera ya miden cuando van a la tele. No es que ahora es un mensaje que la gente compra, al revés. ¿Vieron alguna vez algún político cambiar de opinión? ¿No? Nosotros vimos el mismo que privatizó todo, fue el primero que levantó la mano entusiasta a nacionalizar. Y que escuchen a los políticos hoy que ellos como clientes tienen la gente que tienen que decir lo que la gente quiere escuchar. Y la mayoría te dice lo mismo. Hay que cambiar los planes, hay que cambiarlos por trabajo. Hay una ventaja enorme para la Argentina. Lo último que digo. Hay una ventaja enorme para la Argentina. No ahora, comparto con Leo, o septiembre. Va a haber un momento, después de lo que técnicamente en el mercado llamamos dunga-dunga, va a haber un momento donde vale mucho la pena. Es un país que no tiene problemas limítrofes, no tiene problemas climáticos, no tiene problemas de guerra. El otro día en una charla, vos estabas, Diana, alguien exponía fotos de que se estaba armando el ejército sueco como imagen, por lo que está pasando, bueno, si entra la OTAN o no entra la OTAN, etc. Perdimos mucha calidad de vida, pero es un pueblo, como decía también Leo, bastante innovador o lo que fuera, a un precio regalado. Y la otra que nos queda, ¿qué es? Irnos. ¿A dónde? Un chico de 18, 20 años quizás lo justifico, pero no importa cómo te vayas, sino para abrir la cabeza. Pero la mayoría de los que estamos acá, vendemos todos nuestros activos. ¿Qué calidad tendríamos en otro país? ¿No vale más pelearla acá? Desde ese punto. Así que, amigos, cuidemos nuestro metro cuadrado. Para mí es inevitable que viene, ya no económicamente, yo creo que los mercados se adelantaron. Sí, socialmente, momentos complicados, va a obligar a la política a irrumpir, y esa para mí es una señal de compra y no de venta. Creo que la próxima revancha nuestra es el coraje de decir: a estos precios Argentina vale la pena. Sin más, atentamente, gracias a la Expo EFI y nos reencontramos próximo año.